Zagales, zagalas, señores del jurado, yo soy Roberto y os quiero dar la bienvenida a este pequeño canal donde, como sabéis, solemos hablar de cine. Estamos entrando ya en el final de octubre y, como todos sabemos, cuando acaba octubre viene Halloween. Y el otro día, pensando en contenidos que mostraros en estas fechas en las que, como sabemos, el terror se asoma en cualquier rincón, me di cuenta de que realmente, cuando yo era un chaval, no existía Halloween, al menos no aquí en mi país. En España, el 31 de octubre no pasaba absolutamente nada. Lo que sí siempre ha sido festivo es el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, donde era costumbre pues acudir a los cementerios a llevar flores a los familiares fallecidos y comer algunas cosas como los huesos de santo o como los buñuelos de viento, que eran tradicionales en esas fechas. Y entonces me puse a hacer memoria. ¿Cuándo fue realmente cuando yo tuve conciencia de lo que era la noche de Halloween o la noche de difuntos? Y a pesar de que es evidente que el Halloween de John Carpenter fue el que nos puso nombre a esta festividad y que cientos de películas americanas nos han recordado esa famosa costumbre del truco o trato, la primera vez en que yo recordaba haber oído hablar de la noche de difuntos fue en la película de Walt Disney, que aquí se conoció como La leyenda de Sleepy Hollow y el señor Sapo. Realmente esta película de Walt Disney, cuyo título original era Adventures of Ichabod and Mr. Toad, y que adaptaba de una manera pues simpática, infantil, El viento entre los sauces y La leyenda de Sleepy Hollow, fue realmente la primera noción que yo tuve de lo que era la fiesta del Día de los Muertos en los Estados Unidos. Y es que la leyenda de Sleepy Hollow, o la leyenda del jinete sin cabeza, se basa en un relato corto de Washington Irving, un escritor romántico norteamericano, que en 1820 decidió plasmar una leyenda que realmente tenía sus raíces en la mitología germánica. Y esta no es otra que la historia de un antiguo soldado gesiano. Los soldados gesianos eran mercenarios alemanes que combatieron durante la Guerra de Independencia junto con los británicos y en contra de la independencia de los Estados Unidos. Para el enriquecimiento espiritual de toda la familia. Vea Cultura para Todos en su horario habitual de las 3 de la mañana. Nos habla de un fantasma que cabalga todas las noches hacia el campo de batalla en búsqueda de la cabeza que perdió en la misma. Así, en la imaginería de Washington Irving, Ichabod Crane será un profesor, el cual da clase en Sleepy Hollow, un poblado holandés del norte de Nueva York, el cual es muy supersticioso y se enamorará de Katrina Van Tassel, la hija de Balthus Van Tassel, y competirá por su amor con el chico rudo, el chico popular del pueblo, que será Brom Van Brunt. Así, tras una fallida declaración y cuando vuelve a su domicilio, va atravesando el bosque, donde su activa imaginación y su gran superstición le hace empezar a pensar que está en un ambiente fantasmagórico, siendo en un momento dado perseguido por el jinete sin cabeza, el cual, tras una persecución, le lanzará la cabeza a Ichabod Crane, el cual huirá despavorido del pueblo, permitiendo así que Katrina acabe casándose con Brom. Lo único que queda en el lugar es una calabaza rota, el caballo de Ichabod y su sombrero. Curiosamente, en la historia se da a entender que Brom es el que conoce todo lo que ha ocurrido, y esto da a entender que Brom, que es un avezado jinete, lo que ha hecho ha sido perseguir a Ichabod y asustarle para que éste abandonara del pueblo y así evitar la competencia. Y bueno, tras esto, ya en 1922 se había adaptado esta historia al cine en la película El jinete sin cabeza, protagonizada por Will Rogers. Y bueno, tras que fue mi primer contacto con el mundo de Halloween y con Ichabod Crane, llegaron los rumores de que Tim Burton estaba haciendo una película sobre la leyenda. Pero claro, esto es otro rollo. Y es...
Y es que en el año 1999 llegó a nuestras pantallas La leyenda de Sleepy Hollow, dirigida por Tim Burton y protagonizada por Johnny Depp. Moviendo un poquito la fecha en la que ocurren los acontecimientos, dado que en el relato suceden en 1782 y en esta película van a suceder en 1799, nos vamos a encontrar con un Ichabod Crane que en este caso no va a ser un profesor de escuela. Nos encontramos con un Ichabod Crane que es un policía de Nueva York y que además en esta época de modernidad que era el año 1799 empieza a defender el uso de el método científico, la investigación forense, una serie de técnicas modernas encaminadas a detener a los verdaderos culpables de los crímenes. Así... Yo defiendo en pie la sensatez y la justicia. Las cárceles están a rebosar de hombres y mujeres condenados por confesiones forzadas como esta. Policía Cranes. Así, tras un choque en un tribunal con un juez que no es otro que nuestro querido Christopher Lee, Ichabod será destinado a Sleepy Hollow, donde ha sucedido la muerte de 3 personas que han sido decapitadas. Y aquí es donde tenemos la primera diferencia con el relato de Washington Irving, y no es otra que Ichabod Crane, que en el relato es mostrado como un individuo muy supersticioso y que cree en todas las leyendas que se le van contando, en este caso va a ser una persona amante del método científico y que va a dudar en todo momento de lo que está ocurriendo. Así llegará al pueblo donde conocerá a Katrina Van Tassel, interpretada por Christina Ricci, hija de... Busco a Baltus Van Tassel. Yo soy su hija, Katrina Van Tassel. ¿Y usted, amigo? Todavía no hemos oído su nombre. No lo he dicho. Hija de Baltus Van Tassel, como en el libro en el que se basa, y empezaremos a conocer a los diversos personajes que componen la comunidad o el núcleo de la comunidad del pueblo. Así, junto a la señora Van Tassel, la cual luego sabremos que no es la madre de Katrina, sino la mujer que cuidó de esta durante su enfermedad antes de que falleciera, vamos a conocer al juez del pueblo, el magistrado Phillips, al reverendo Stenwick, al médico del pueblo, al doctor Thomas Lancaster y, como no, a Bronman Brunt, el cual, tal como era en el relato original, es otro de los pretendientes de Katrina. Así, Cabot es informado de la leyenda del jinete sin cabeza, la cual efectivamente tratará sobre un mercenario alemán, el cual además montaba un caballo enorme y amenazante. En una de las batallas perdió la vida siéndole cortada la cabeza. En esta batalla se había encontrado con unas niñas, las cuales delataron su posición, llevando hacia este desenlace. Los hombres del pueblo, supersticiosos, pues le van a contar que todo esto viene de una maldición, que realmente es todo sobrenatural, a lo cual Ichabod se negará rotundamente. Él es un hombre científico y él cree que hay un ser humano, hay una persona que está provocando todos estos asesinatos. Tras la aparición... Tendré que hacerles a ustedes muchas preguntas. Pero antes, permítanme que les pregunte, ¿existe algún sospechoso? Tras la aparición del cadáver de Masbath, empezará a hacer pruebas forenses, le empezará a hacer la autopsia, intentará tomar huellas y adoptará como ayudante al joven Masbath, el cual se ha quedado sin nadie en el mundo y considera que es adecuado trabajar junto con Ichabod. Además, señor. Ah, eres el joven Masbath. Era el joven Masbath, pero ahora soy el único. Me pongo a su servicio. Estoy moralmente obligado a vengar a mi padre. Ichabod. Además de unas escenas oníricas y unos recuerdos de la infancia de Ichabod Crane, el cual recuerda constantemente a su madre, la cual fue asesinada por su padre en su infancia, veremos que eso es quizás lo que le hace haberse convertido en una persona tan científica y tan racional, pero empezará a tener miedo y sufrirá tras ver por sus propios ojos cómo el hombre sin cabeza asesina al magistrado del pueblo. Era un jinete sin cabeza.
No debe exaltarse. Era un jinete sin cabeza. Por supuesto, por eso está usted aquí. No deben creerme. Era un jinete, estaba muerto y no tenía cabeza. Sí, lo sé. No lo sabe porque no estaba allí. Todo es cierto. Que sí, se lo dije, todos se lo dijeron. Sin embargo, su racionalidad hace que se sobreponga de todo este problema y que prosiga con su investigación, llegando pues a descubrir al final cuál es la causa de que el jinete esté ahí, por qué el jinete está asesinando y mostrándonos realmente una trama mucho más compleja que la que podríamos creer a primera vista. En primer lugar, ¿quién está conmigo? Yo. En primer lugar, he de decir que si bien la trama de esta Sleepy Hollow está alejada del cuento original de Washington Irving y de hecho tanto su desarrollo como su final no tienen nada que ver con la historia convencional, Tim Burton hace una adaptación, en mi opinión, brillante de la historia, dado que consigue que una especie de cuento infantil con una trama bastante vaga se convierta en una mezcla de thriller sobrenatural e incluso película de terror en algunos momentos. Y a pesar de que sin duda se nota la mano de este realizador, tanto en la escenografía como en el planteamiento de los personajes o incluso en la forma de actuar de determinados papeles a lo largo de la película, debemos decir que esta película venía gestándose desde tiempo antes. Y es que en el año 1993, Kevin Jagger, el cual era un experto en efectos especiales, bastante conocido por haber sido el creador del maquillaje de Freddy Krueger y de la creación del Guardián de la Cripta de Cuentos desde la Cripta, es quien tuvo la idea de realizar este guión y así empezó la escritura de una leyenda de Sleepy Hollow en la cual Ichabod Crane no sería un maestro, sino que sería un policía desterrado de Nueva York. Así, este primer guión, que había sido planteado como una especie de slasher en la cual se sucederían las muertes de diferentes víctimas cada 5 o 10 minutos, y con la intención de que fuera producida como una película de bajo presupuesto, como una película serie B por alguno de los estudios, no llegó a encajar en ninguna productora. Las productoras veían las películas de esta época o ambientadas en esta época como especie de dramas tipo El Crisol, tipo La Letra Escarlata. No terminaban de ver la posibilidad de enfocar una película de terror a el final del siglo XVIII. Sin embargo, en el año 98, Sherry Lansing, que era la directora de contenidos de la Paramount en aquel momento, descubrió este guión y notó cierto interés pensando que quizás podría ser interesante para un cineasta como Tim Burton. Tim Burton en ese momento gozaba de una tremenda popularidad. Tras sus primeras películas, La aventura de Pee Wee Herman y Beetlejuice, había revitalizado a Batman, creando, en mi opinión, al cine moderno de superhéroes. Bruce Wayne. And what do you do for a living? Había sido reconocido en calidad por su maravillosa Ed Wood. ¡Y acción! Tienes ganas de moverte. Tienes ganas de salir por esa puerta. ¡Corten! Ha salido perfecta. ¿Perfecta? ¿Sabe usted algo sobre el arte de la producción cinematográfica? Me gustaría pensar... E incluso ya había hecho su broma de ciencia ficción, que es la hilarante Mars Attacks. Todos cometemos errores, señor presidente. Pero hasta ese momento no había dirigido ninguna película de terror. Y esto, para un confeso admirador del cine de la Hammer, gusto que comparto con él. Además, se daba la casualidad de que cuando Tim Burton había estado realizando prácticas en los estudios Disney, así como cuando empezó a trabajar como animador, una de las personas que le había estado ayudando y asesorando era una de las personas que había trabajado en la realización de la versión de dibujos animados, por lo cual tenía cierto afecto hacia esa historia de Washington Irving. Así Burton, junto a Andrew Kevin Walker, realizó una reescritura del guión y aparte le introdujo una serie de estos elementos extraños que tanto han aparecido durante la filmografía de este director. Tim Burton tenía muy claro que quería que Johnny Depp interpretara a Ichabod Crane,
Pero sin embargo el estudio no compartía esta opinión. Así obligaron a hacer pruebas a actores como Brad Pitt, Daniel Day-Lewis o Liam Neeson. Además, Barton tenía la idea de que realmente Ichabod Crane debía tener el aspecto con el cual había sido descrito en la historia, lo cual hacía pues que tuviera que tener unas orejas grandes, que tuviera que tener una nariz puntiaguda, que fuera un personaje que pues tuviera un andar encorvado. Claro, todo esto obviamente el estudio se lo prohibió, obligando a que Johnny Depp tuviera su aspecto habitual. Lo curioso fue la declaración que Johnny Depp hizo acerca de la manera en que enfocó el personaje, dado que él interpretó que Ichabod Crane tenía que ser un personaje que estaba muy en contacto con su lado femenino, tenía que ser un personaje bastante delicado, y por ello se basó en la interpretación que la recientemente desaparecida Angela Lansbury había realizado en Muerte en el Nilo. Perdone si interrumpo su conversación. He apostado con mi hija a que sus Hércules Poirot, el famoso detective francés. Pues ha perdido. Soy Hércules Poirot, el famoso detective belga. Ya te lo dije, Rosalie. Hay un solo Monsieur Poirot en el mundo. He acabado. En nombre de Dios, ¿qué ha hecho con ese cadáver? Nos enfrentamos a un demente. Sin embargo, Tim Burton le recondujo y le dijo que él veía a Ichabod Crane como una especie de Sherlock Holmes, por lo cual el actor admitió que añadió a su repertorio pues determinados dejes y movimientos del primer Sherlock Holmes del cine, Basil Rathbone, e incluso que había copiado algunos gestos de Roddy McDowall. Junto a él, y en un claro guiño a esa Hammer que Tim Burton admiraba, tenemos el pequeño papel que realiza Christopher Lee como el juez que va a desterrar a Ichabod a Sleepy Hollow. Hay una aldea en el interior del estado, a 2 días de viaje hacia el norte, en Hudson Highlands. Es un lugar llamado Sleepy Hollow. Pero además tenemos un resto de reparto verdaderamente brillante, dado que nos vamos a encontrar con Christina Ricci como Katrina Van Tassel. Su padre, Balthus Van Tassel, va a ser interpretado por Michael Gambon. Miranda Richardson será la actriz que interpretará a la madrastra, a la actual mujer de Balthus Van Tassel, Mary. Vamos a tener a Jeffrey Jones haciendo del reverendo Stingwick, a Ian McDiarmid, al emperador Palpatine, haciendo el papel del doctor, Richard Griffin como el magistrado, Lisa Marie haciendo como esa madre que se le aparece en sueños a Ichabod Crane, y sobre todo tenemos a Christopher Walken dando vida al jinete sin cabeza. Bueno, realmente dando vida al jinete sin cabeza cuando sí tiene cabeza, porque cuando no tiene cabeza, quien daba vida a este jinete no era otro que Ray Park, el que había sido Darth Maul en La amenaza fantasma. La intención. The fact that we used a stunt person and literally erased his head. La intención original era que Sleepy Hollow fuera rodada en escenarios naturales en exteriores, y de hecho el presupuesto inicial con el que se partía para hacer esta película era un presupuesto de $30 millones. Sin embargo, por las dificultades se acabó rodando gran parte en estudios. Para estos exteriores se decidieron por Tarrytown. De hecho, fueron asesorados por la Sociedad Histórica del Hudson, la cual pues les hizo tomar localizaciones como la Phillips Manor House o la Reserva Estatal del Parque Rockefeller, las cuales fueron utilizadas para esas tomas exteriores. Sin embargo, Tim Burton había trabajado con ingleses y creía que ese nivel de detalle en la reconstrucción de la aldea solo podría hacerse por artesanos ingleses. Así, las tomas de estudio se hicieron en los estudios Libeskind de Londres, que acababan de quedarse vacíos por haber finalizado el rodaje del episodio primero de La amenaza fantasma. También se rodaron tomas adicionales en los estudios Severton, también en Londres. Sobre todo es donde se recreó esa parte del bosque donde estaba el árbol maldito que aparecerá durante la película. Y luego se desplazaron a Hambledon, donde construyeron realmente un pueblo completo. De hecho, declararon que había sido un tanto absurdo el que vinieron a Inglaterra creyendo que ahí encontrarían
pues el pueblecito con el aspecto que querían para la película, y al final lo tuvieron que construir entero, cosa que hubieran podido hacer directamente en los Estados Unidos. Al final el coste de la producción estuvo cerca de los 70 millones de dólares. El responsable del diseño de producción fue Rick Heinrich. Rick Heinrich realmente había sido contratado por Tim Burton para hacer el diseño de producción de la película Superman Lives. Pero dado que esta película finalmente no se filmó, en lugar de rescindirle el contrato, decidieron utilizarle para esta nueva producción. También Burton había quedado muy impresionado por la fotografía de la película Grandes Esperanzas y contrató a Emmanuel Lubitz para que fuera el director de fotografía de Sleepy Hollow. Al principio se llegó a plantear la posibilidad de rodar la película en blanco y negro, igual que había hecho anteriormente con Ed Wood, pero finalmente decidieron que era mucho más atractivo visualmente el rodar en color, pero con efectos de niebla, con efectos difuminados, para que, aunque hubiera color, la sensación visual fuera muy monocromática. Esta situación monocromática solamente se supera en aquellos momentos en los que aparece el jinete sin cabeza, al cual se le da una luminosidad especial. Como estamos viendo, Sleepy Hollow estaba rodándose en los estudios donde se acababa de rodar La Amenaza Fantasma, estaba utilizando actores que habían aparecido en La Amenaza Fantasma, como era el caso de Ray Park o el caso de Ian McDiarmid, y como no, utilizó a la compañía de efectos especiales que acababa de terminar La Amenaza Fantasma. Así contrató a la Industrial Light and Magic, la cual se encargó de casi todas las tomas de efectos de la película, empezando por las 150 tomas de efectos visuales que aparecen en la película. De hecho, Tim Burton intentó no utilizar casi efectos digitales en la película. Uno de los pocos efectos digitales que aparecen es las tomas del jinete sin cabeza, en las cuales obviamente Ray Park llevaba una especie de pasamontañas de color definido que luego era eliminado por ordenador por la Industrial Light and Magic. El otro gran reto visual que tuvo la película fue el molino, dado que el molino realmente fue construido a escala, una cuarta parte del tamaño real que debería tener, y sin embargo, en lugar de ser agrandado por medios informáticos, se optó por los trucos de fotografía, por la colocación de la cámara, por el juego de perspectivas, para que en pantalla pareciera tener el tamaño deseado. Ian McDiarmid declaró que la manera de trabajar en Sleepy Hollow respecto a La Amenaza Fantasma era completamente distinta para los actores, dado que en Sleepy Hollow tenían referencias visuales, tenían decorados, tenían efectos físicos delante, mientras que la mayoría del trabajo realizado en La Amenaza Fantasma se había hecho pues con una pantalla azul detrás. Por último, en cuanto a la música, contamos con la participación de un compositor habitual para Tim Burton, y es que Danny Elfman, el antiguo cantante de Oingo Boingo, ya había dado el salto a la composición de partituras para el cine y colaboraba de nuevo con este. To create the Sleepy Hollow score, Burton reunited with Danny Elfman, who composed the soundtracks for Pee-wee's Big Adventure, Edward Scissorhands, and Batman. La película tuvo una campaña promocional bastante agresiva. De hecho, el primer tráiler que se mostró al público se mostró en la Comic Con de San Diego, y posteriormente se lanzó una página web interactiva, cosa que en aquel momento no era muy habitual y que se consideró como una forma de promoción muy ambiciosa. Así, el sitio web sleepyhollowmovie.com tenía chat con algunos de los cineastas, tenía envíos de correo y interacción con algunos de los participantes en los aspectos técnicos de la película, permitía descarga de imágenes, descarga de postales, realmente algo que años después pues nos parece completamente convencional, pero que en el año 99 no lo era en absoluto. Por cierto, eso me recuerda que tenía que comentaros algo. Sleepy Hollow. Sleepy Hollow se estrenó en los Estados Unidos
en noviembre de 1999 y no fue la líder en el fin de semana de su estreno, dado que ese lugar estuvo reservado a El mundo nunca es suficiente, una de las películas de la serie de James Bond interpretada por Pierce Brosnan. Sin embargo, tuvo un nada desdeñable número 2, recaudando 30 millones de dólares. A lo largo de su andadura llegó a los 101 millones en Estados Unidos y a los 207 si contamos también la recaudación internacional, con lo cual realmente fue un éxito bastante notable para los estudios. Sin embargo, fue bastante criticada por, según los críticos, el uso excesivo de la violencia y de alguna parte de gore, lo cual por cierto no fue muy buen tomado por Tim Burton, que declaró que a él le daba más miedo cuando era un niño ver a John Wayne en pantalla que ver violencia. Al año siguiente la película fue editada en DVD en Estados Unidos y bueno, en el 2008 fue editada en Blu-ray. Incluso lo curioso es que hubo un videojuego no oficial que reflejaba el argumento y las tramas de la película. Este juego se llamaba Cursed Fates The Headless Horseman y fue lanzado por Big Fish Games en el año 2013. Si ya hemos dicho que fue un éxito de público, tendríamos que ver qué pasó con la crítica. Y por ejemplo, Rotten Tomatoes la valora en un 70% en el tomatómetro. IMDb, por ejemplo, tiene un 7,3 sobre 10, con lo cual parece ser que las puntuaciones, tanto críticas como del público, son bastante altas. La crítica sobre todo elogió el diseño de producción, elogió la atmósfera que era capaz de transmitir Tim Burton y también elogiaron bastante las actuaciones de Johnny Depp. Sin embargo, tuvieron que poner pegas sobre todo al guión, diciendo que probablemente el tercer acto era demasiado repetitivo y que la película, que empezaba de una manera muy fuerte, iba perdiendo fuelle a lo largo del metraje. Muchos de ellos destacaron el homenaje a la Hammer e incluso juzgaron tanto la fotografía como el argumento como homenaje a esta productora y muy como homenaje a ese cine de terror victoriano que también había hecho la productora británica. La película además fue nominada y gozó de una gran carrera en cuanto a premios, ganando incluso el Oscar a Mejor Diseño Artístico y estando nominada también a Mejor Diseño de Producción y Mejor Diseño de Vestuario, aunque en esas categorías no pudo conseguirlo. Sleepy Hollow, en mi opinión, se ha ganado un hueco entre las películas de terror, y es que realmente a un amante de los whodunit, de los quién lo hizo, como es mi caso, reconvertió una historia que solamente era fantasmagórica para brindarnos una película de quién es el asesino, muy digna, con elementos de cierto gore y sobre todo con un jinete sin cabeza verdaderamente amenazante. Además nos dio algunas escenas de persecución, algunas escenas de suspense que estuvieron bastante logradas. Tiene moderados toques de humor, basados a veces en la simple comicidad de Johnny Depp, y visualmente es una película tremendamente atractiva. Y no lo digo solamente por el aspecto de Christina Ricci, la cual también estaba estupenda en este papel. Una película muy entretenida, una película que te atrapa, una película que asusta en diferentes niveles y una película que para mí es fundamental en unas fechas como Halloween. Debo mencionar que en el año 2017 se lanzó una serie de televisión que no dejaba de ser una serie procedimental policíaca llamada Sleepy Hollow, en la cual pues el jinete sin cabeza y Ichabod Crane habían combatido durante la guerra de la independencia norteamericana, muriendo ambos en el campo de batalla, y pues cuando una sociedad ocultista resucita al jinete sin cabeza, pues por una extraña circunstancia de que se mezcló su sangre con la de Ichabod cuando fallecieron, pues Ichabod también resucita. Así la teniente Abby Mills se unirá a este Ichabod Crane y ambos intentarán descubrir qué hay detrás de estos asesinatos del jinete sin cabeza y por qué hay dos sociedades ocultas dentro de Sleepy Hollow, las cuales están luchando entre ellas desde hace cientos de años. La serie tuvo 4 temporadas y debo reconocer que sin ser una serie que me entusiasmara, era una serie bastante entretenida de ver.
Este mismo año, en el mes de junio, la Paramount ha declarado estar trabajando en un nuevo reboot de la historia de Sleepy Hollow, y yo personalmente me planteo si realmente es una buena idea, pero bueno, habrá que darles el beneficio de la duda y esperar a ver con qué nos sorprenden ahora adaptando a Ichabod Crane. En resumen, una película muy divertida, muy aconsejable, que nos puede permitir pasar una tarde pre-Halloween bastante divertida, disfrutando de muy buenas interpretaciones, de sustos medidos y sobre todo de una ambientación y una música excepcional. ¿Y qué, chicos? ¿A vosotros qué os pareció Sleepy Hollow? Ya sabéis, ponedmelo en la caja de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribíos al canal y no dudéis en pasar por la sección Canales que me enrollan dentro de mi canal, donde encontraréis vídeos de compañeros que hablan de cine, incluso a veces mejor que yo. Y como siempre digo, parafraseando a Typical, en el próximo programa hablaremos del gobierno.